Hola a todos, soy Aida, psicóloga y fundadora de Antesi, y estamos en el primer capítulo del podcast con Ana García, experta en trauma. Gracias, Aida. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Ella ha sido mi formadora, entonces toda la pasión que tengo por trauma te la debo a ti. Gracias. No me acostumbro a esto todavía. Pero bueno, la verdad que como te digo, siempre, Aida, tú tienes un algo que creo que encaja muy bien con esta forma de ver a los pacientes, muy especial y muy auténtica. Gracias. Me hace mucha ilusión que el primer capítulo sea contigo. Así que vamos a hablar de trauma. Si tú estás aquí, es para hablar de trauma. ¿Cómo no? No puede ser de otra forma. Cuéntanos un poquito cómo entraste en este mundo. En el mundo del trauma, después de muchos golpes, de muchos cambios, después de muchas cosas. Resumen rápido, por no alargarme mucho, yo le decía a Aida que, bueno, ya me conoce ya y sabe que yo hablo por los codos, pero el resumen rápido es, después de meterte en todo lo que las organizaciones te piden, universidad, máster, carrera, todo esto, ¿no? Cognitivo-conductual, todo protocolizado, que si el protocolo de depresión, protocolo de tal. En mí aparecía muchísima frustración, yo no entendía nada, no me adaptaba a los protocolos y la culpa al final siempre te la echas a ti, nunca vas a culpar a la ciencia, nunca vas a culpar a nada, ¿no? Y menos a las instituciones que te explican cómo es todo esto, ¿no? Entonces al final tuve la gran suerte de que conozco ya sabéis, la Sociedad de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Ellos me abren las puertas a una forma de entender la terapia totalmente distinta, bajo la psicoterapia breve, y ya no tanto por el modelo, sino por la forma en mirar al paciente. Y es desde donde aquí entra el trauma, porque de repente te hablan de la historia del paciente, te hablan de las heridas del niño, te hablan de un montón de conceptos, ideas que yo en 6 años no había escuchado nunca. Y me enamoro por completo. Y aquí encuentro un concepto que tú ya me conoces y he hablado de esto, de la coherencia. Aquí me doy cuenta de que como terapeuta lo coherente conmigo es este modelo. Y cuando algo es coherente contigo, de repente sale por los poros. Y así es como llego al trauma, resumen rápido. Me encanta. Bueno, puedo decir que me ha pasado un poco gracias a ti. Pues mira, bueno, es verdad, me comentaste algo así y por eso dijimos también de hacer el capítulo, ¿no? Desde el, joder, Ana, quiero que más gente vea esta parte que tú descubres también de una forma muy similar a la mía, solo que sí, totalmente. Diferentes organizaciones, en tu caso y en el mío. Exacto. Sí, pero bueno, un poco esta perspectiva, ¿no? De sí. qué es el MDR, qué es trauma, cosas que hablaremos hoy aquí, seguro. Y bueno, o sea que gracias también por transmitirme todo este conocimiento. Nada, por favor, además a mí me encanta, tú ya lo has visto. Sí, lo sé. Lejos de hacerlo de una forma profesora, que creo que no es algo que se me da especialmente bien, me gusta transmitirlo como profesional, que aunque parezca parecido, o sea, aunque parezca lo mismo, no es exactamente igual. Y creo que eso se nota cuando eres profesional y cuando lo haces con cariño, con gusto, con alma, se nota mucho. Y gente como tú, te lo decía, ¿no? Encaja muy bien tu modelo, o sea, el modelo de trauma o el modelo de ver al paciente con tu carácter, con tu persona, con tu mirada, con esas habilidades terapéuticas que veíamos cuando nos conocimos en la formación y tal, me encajaba mucho contigo también. Así que espero que tus pacientes lo disfruten. Esperemos que sí. Sí. Esperemos que sí. Sí. Bueno, y hablamos de trauma, ¿no? Estamos diciendo esta palabra bastantes veces. Sí. ¿Qué es el trauma desde el enfoque psicológico? El trauma es un poco como los psicólogos. Durante mucho tiempo yo creo que se le ha manido un poco la idea o la teoría o la palabra, ¿no? Trauma lo tenemos todos asociados con cualquier evento, pues un 11S, un 11M, una catástrofe que toda la sociedad puede entender como generalizada, ¿no? Si hablamos del atentado a las Torres Gemelas, creo que todos estaríamos de acuerdo en que fue una situación traumática para todos, ¿no? Pero claro, el trauma con el tiempo se ha ido viendo que es mucho más que todo esto. La definición brevemente de lo que es un trauma es ese impacto que marca tu vida y que tiene un alto impacto emocional para ti o para la persona que sea, que no se puede gestionar. La persona no puede digerirlo y se queda de alguna forma dando vueltas, o en forma de síntoma, o en forma de enfermedad, o en forma de trastorno mental, en forma de lo que sea. Esto es lo que sería lo que es un trauma a día de hoy. Pero ¿qué pasa? Que existen muchos tipos de trauma, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hablábamos del accidente de las Torres Gemelas, de la situación, pues no deja de ser un trauma simple, es decir, es algo que no depende de nada ni de nadie, bueno, sí, de las personas que lo ejecutan, ¿no? Pero que no es algo que elegimos
ni que tú decides hoy viernes coger y que te ocurra algo, ¿no? Sino que por otras personas o por otros incidentes de la vida, una catástrofe natural, algo viene y te parte de manera radical. Esto es lo que sería como un trauma simple. Ahora bien, cuando hablamos de trauma complejo, que es lo más abundante en nuestros días, la verdad, hablamos de pequeñas situaciones que en sí mismas, aisladas, parece que no tienen ningún tipo de relevancia ni trascendencia, pero a medida que se van acumulando y vamos generando esta pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, empezamos a ver el resumen total, te das cuenta de que sí que hay un sufrimiento, y eso es lo que se entiende como trauma complejo, ¿no? Normalmente aquí entran estilos educativos, pues bueno, venimos de una época o de unas épocas donde el estilo educativo, pues bueno, era excesivamente correctivo en algunos aspectos. Vienen tipos de apego, vienen relaciones, vinculación, vienen un montón de historias, ¿no? Entonces, si tenemos que entender qué es el trauma, es la consecución de un montón de cosas que ocurren en cualquier historia de vida, ¿no? Y lo complicado a veces es llegar a entender o explicarle a los pacientes o a las personas, a los conocidos que tenemos, que todos vivimos una situación traumática, o en mayor o menor medida. La paternidad perfecta no existe, la relación de pareja perfecta no existe, las relaciones de amigos perfectas no existe. Todos tenemos un componente más o menos intenso en casi todas las relaciones. Entonces, bueno, por resumirlo muy brevemente, porque no quiero enrollarme mucho, esto sería lo que es una idea traumática o que es la idea de trauma en la vida de las personas. Vale, y cojo algo que has dicho al principio, ¿no? Que parece eso, que trauma solo es un CS o una violación, ¿no? En la vida de alguien. Sí. Y yo como terapeuta, muchas veces, antes de entrar en el mundo del trauma, no ahora, evitaba decir esta palabra, claro, porque me parecía que no podía poner a la altura, ¿no?, a ese paciente de tener trauma porque no había vivido pues, este tipo de situaciones, ¿no? Y nos damos cuenta de que no, de que realmente cualquier paciente puede llevar situaciones traumáticas porque el trauma está en la vida de todos, ¿no? Y te digo una cosa, hasta los propios pacientes muchas veces, y seguro que lo has visto ya y lo irás viendo, consideran que lo que han vivido no pueden catalogarlo como traumático porque hay gente que lo está pasando peor. Y esto lo hablaba el otro día con un paciente, me ha venido a la cabeza, ¿no? Un paciente concreto que su mujer tiene una enfermedad particular y su hija tiene una enfermedad también muy particular. Y lo que este paciente me decía es: Ana, yo no puedo llorar, yo no puedo quejarme, yo no puedo... Sí, él resumía en quejarse porque es que mi mujer y mi hija están peor que yo. Y le digo, ya, pero es que para ti también es traumático vivir lo que tu mujer y tu hija, porque son 3 en casa, no tiene más hijos. Ostras, cuando aparece la enfermedad en tu casa por 2 partes, para ti también es traumático. Y él me decía, no, es que para mí no es traumático para mi mujer y mi hija. Fíjate hasta qué punto como sociedad terminamos invalidando esto, ¿no? Esa sensación que tú tenías, no solamente a ti porque seas Aida, sino porque te pasa a ti y le pasa al 90% de la población, que parece que solo es trauma quien sufre ese evento, ese accidente, esa situación, pero para quien lo vive desde fuera, es quien paga las consecuencias de alguna forma, también es traumático vivir eso. Claro, parece que solo se puede asociar al evento catastrófico. Efectivamente, o a quien lo sufre, en este caso, que era la mujer y la hija, ¿no? Pero poniéndonos en la piel, creo que estaríamos de acuerdo cualquiera que nos escuche que ese paciente que tiene que vivir que su relación de pareja cambie, que la relación con su hija cambia, también es traumático, obviamente, ¿no? Pero claro, esto como paciente probablemente pues no lo puedes ver o no te han permitido verlo, o bueno, aquí entran ya un montón de variables dentro del trauma. Totalmente, que aquí es un poquito la línea de vida, ¿no? Exacto. Aquí es cuando entramos en conocer la línea de vida y cosas generales. Sí. Entonces, la línea de vida, como tú bien decías, ¿no? Y me vas a permitir que empiece también con este tema, porque Aida ya sabe que soy súper pesada con esto de la línea de vida y sobre todo cuando somos terapeutas, es tan importante conocer la línea de vida de una persona porque somos seres sociales, es decir, todo lo que nos ocurre en nuestro presente se explica desde el pasado. Nacemos en sociedad, unos padres nos educan, unos profesores nos educan, unos amigos nos hacen entrar en un sistema social, porque el colegio y el instituto no dejan de ser nuestro microsistema, ¿no? Es nuestro sistema político donde tenemos al presidente, donde tenemos a las cheerleaders, donde tenemos... O sea, es nuestro pequeño sistema, ¿no? Para empezar a entender qué es el mundo adulto. Todo esto nos afecta, en mayor o menor medida. Y ya no te hablo solamente del bullying o te hablo de cualquier cosa. Si eres el rarito de la clase o incluso si eres el líder número 1 de la clase. Eso lleva una creencia, lleva una carga, lleva una responsabilidad, lleva todo. Y somos niños, no estamos preparados para gestionar esto. Vamos aprendiendo a gestionarlo. Todo eso tiene un impacto, tiene una huella. En mayor o menor medida, no estoy diciendo que ser la número 1 o el número 1 es traumático y pobrecito, ¿no? Esto que se escucha ahora de generación de cristal. No, porque eso es lo que hablamos de trauma complejo. En sí mismo,
ese evento tiene una carga emocional, sí, traumática, podríamos debatirla si lo razonamos. Ahora bien, si a esto le acumulamos cómo es el apego con mamá, cómo es el apego con papá, cómo son las relaciones sociales fuera con la familia, cómo son con los profes, si empezamos a añadir el resto del contexto, aquí sí que va a aparecer ya la carga traumática. Bueno, y quizás estos niños, adolescentes o adultos, ¿no?, que son tan perfeccionistas, nace de aquí, ¿no?, de esta creencia de tengo que ser perfecto. Efectivamente, sobre todo la creencia de tengo que ser perfecto, creo que es de las que más se puede llegar a ver. Y es muy identitaria, es decir, si yo tengo que ser perfecto es porque lo que hago de manera directa a día de hoy no es suficientemente bueno. Por lo tanto, alcanzar la perfección es alcanzar la identidad de la persona. Hostia, es muy duro esto. O sea, es muy duro que un niño, un profesional, me da igual el paciente que cojamos, que una persona tenga que hacerlo el trabajo lo mejor posible, cuando he empezado diciendo que la paternidad, la relación de pareja perfecta no existe, pero yo necesito hacer mi trabajo de manera perfecta para existir. Hostia, es que no vas a poder hacerlo nunca. Y date cuenta que lo que está aquí en medio es, entonces yo no existo nunca. Y hago un compendio de cosas para alcanzar esa perfección que me lleva al resultado final. Angustia, sufrimiento, estrés, enfermedades físicas, emocionales, trastornos mentales, y aquí ya, pues bueno, el grupo de síntomas que aparece dentro de la salud mental. Pero bueno. Totalmente. Y tú siempre hablas de un concepto que me gusta mucho, lo sabido impensado. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo sabido impensado? Esto es un concepto que a mí me gusta, me lo descubre el psiquiatra José Luis Marín, que os he hablado 18 millones de veces de él. Me gusta mucho porque parece que cuando hablamos de trauma le vamos a descubrir al paciente América. Y de verdad que América está descubierto hace mucho tiempo. Es decir, tú en la evaluación, cuando le preguntas al paciente por la línea de vida o por el genograma y empiezas ahí a mezclar y tal, el paciente te está contando su vida, te está contando sus problemas, te está contando que su padre le pegaba o su madre abandonó, te está contando que su pareja le maltrataba, o sea, te lo está contando. Cuando tú recoges esa información y le devuelves y le dices, mira, perdona, es que tu problema de urticaria que me traías a consulta, o tu problema con tu jefe, que eres muy perfeccionista y genera mucho estrés y mucha ansiedad, viene porque cuando tu madre te decía patatín, patatán, tatatá, te han generado esta idea. Claro, al paciente de repente le das una hostia de realidad, pero cuando se para a verlo se da cuenta de que no es nada nuevo, es decir, que lleva toda la vida sabiéndolo, pero que nunca se ha podido parar a pensar en ello. Muchas veces, y con el tema de la Dana, con lo que ha pasado en Valencia recientemente, una paciente me lo decía, Ana, es que yo podía haber tomado una decisión diferente. Y yo digo, ¿por qué? Si podías haberlo hecho, ¿por qué no la tomaste? Y viendo un poco cuál era la situación, los momentos y tal y cual, se dio cuenta de que efectivamente no podía haberlo hecho de otra forma. O sea, de manera racional sí creía que podía haberlo hecho, pero de manera emocional lo que primaba era la supervivencia. ¿Ella sabía que habían formas diferentes de llegar hasta el destino X? Sí, pero la supervivencia no te permite ponerte a razonar. A ver, hay una catástrofe, si cojo la carretera tal, no era así, tengo que llegar al destino lo antes posible, ¿no? Y cojo la carretera de siempre, la misma de siempre, aunque en el caso de la paciente esta, pues no fue la mejor carretera que podía haber cogido, ¿no? O sea, esto es muchas veces lo que llamamos lo sabido impensado. Tú sabes que esa carretera tiene un problema y que siempre que hay lluvia se inunda, pero tú en ese momento no te paras a pensarlo. Lo sabes, pero no lo puedes pensar. Y esto es extrapolable a cualquier historia. Cuando tú, a tu amigo que tiene una relación tóxica, ¿no?, le dices, oye tío, Luis, es que la relación que tienes, ¿no?, date cuenta que es una relación tóxica. Si él lo sabe que tiene una relación tóxica, no le estás descubriendo América. El problema es que algo emocional está bloqueando esto, que no puede pensar en ello. Porque en el momento que pensamos, activamos la parte más corteza, ponemos conciencia, ponemos filtro, ¿no?, o sea, lo hacemos consciente. Y aquí es donde puedo razonarlo y donde puedo ponerlo en duda, que eso es un poco lo que utilizan muchas veces los manipuladores, el que no puedas tener un material que hacer explícito, porque en el momento que lo hagas explícito me lo puedes debatir, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, lo sabido impensado. Tú sabes toda tu historia, pero ¿cuántas veces te paras a pensar en ella? ¿Cuántas veces la piensas de manera consciente? Pocas o ninguna, cuando vienes a terapia, ¿no? Nos da mucho miedo. Como personas, como sociedad en general, creo que tenemos un pánico terrible a hablar de lo que nos ha pasado. Y hay un paciente que le tengo mucho cariño, que me habla de los fantasmas oscuros. Él siempre me dice, Ana, no empieces a sacar fantasmas oscuros, por favor. Esos fantasmas oscuros son su pasado, no es nada fantástico, nada irreal, ¿no? Pero entiendo que como sociedad nos han enseñado que de esto no se habla. Por desgracia.
¿Y cómo podemos ver nosotros como usuarios, ¿no? Y como terapeutas también, cómo se comporta una persona que puede estar dañada, ¿no? Por situaciones traumáticas, pues a nivel conductual, a nivel emocional? ¿Cuáles crees que son como los signos de alerta? Aquí depende de muchas cosas. Depende del tipo de trauma, depende del tipo de persona, depende de millones, ¿no? Pero así un poco como los más generales, los que más como terapeutas solemos fijarnos, o simplemente como vecinos, ¿no? Tu vecina, la que conoces, o tu amigo al que conoces, te diría que situaciones. En el momento que haya un nivel emocional súper disparado, de no tengo ganas de levantarme de la cama, he perdido las ganas de hacer cosas, la motivación, donde mi rutina de repente, de forma muy sibilina, nada radical, porque no suele ser muy radical, pero sí que de forma muy sibilina empiezo a, ya no tengo ganas de ir al gimnasio, lo disfrazo de pereza, que esta es una emoción que me encanta cuando los pacientes me la nombran, de repente una cierta desgana por socializar, ya no me apetece arreglarme. Cuando empiezas a lo que tú conocías, por ejemplo en tu caso, ¿no? Te voy a poner a ti de ejemplo, la ira que tú conocías de repente empieza a no ser exactamente la misma de siempre, suelen ser los primeros signos de alerta. ¿Qué pasa? Que puede ser que en tu caso, oye mira, estoy estresada, llevo mucho jaleo con la clínica o lo que sea, ¿vale? Si lo tienes identificado, lo gestionas, lo colocas y vuelves, fantástico y perfecto. Ahora bien, en el momento en el que lo que tú crees que está afectando, lo eliminas o lo colocas y no deja de aparecer el síntoma, es cuando hay que empezar a plantearse otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, problemas de insomnio también suele ser súper común, problemas de irascibilidad, irritabilidad, estrés crónico, esas personas que viven en un constante estrés. Y hay una de las particularidades que me encanta, porque creo que mucha gente no, lo hemos normalizado como sociedad, es el nadar en forma de tiburón, ¿no? Los tiburones dicen que cuando paran de nadar se ahogan o se mueren o lo que sea. Hay personas que son así, hay personas que no se pueden permitir parar, que como si dejo de hacer las rutinas, si dejo de hacer lo que tengo planificado durante el día y no tengo la capacidad de poderme poner más trabajo para el día siguiente, esta gente que como le llaman los workaholic, ¿no? O sea, los adictos al trabajo, no deja de ser gente que en el momento en el que paran, conectan. Y no me puedo permitir esto. ¿Por qué? Porque a mí el conectar emocionalmente, el conectar con lo que no quiero ver, me obliga a desregularme y eso incomoda y eso es para ellos disfuncional, aunque realmente es adaptativo, pero para esa persona es disfuncional. ¿Por qué? Porque dejo de ser yo para ser X, ¿no? A mí me encanta porque en el momento que veo a algún paciente en consulta o me habla de que es que mi pareja le pasa esto o es que no sé quién, me encanta porque ahí sí que les descubres un pelín América, entre comillas, ¿no? Pero sí, cuando les señalas esto, de repente empiezan a poner caras como, ostras, tiene sentido, ¿no? Y dices, claro que tiene sentido, o sea, no te lo estoy diciendo porque me aburra, ¿no? Pero sí que es cierto, y sobre todo a las madres antiguamente les pasa mucho. Esta madre que seguro que conocerás, madre o padre, pero es un rol más femenino, de tengo que llegar a casa, poner lavadoras, tenderlas, hacer la comida, recoger la cocina, recoger la habitación, fregar, barrer, no sé qué. ¿Qué dices? No hace falta hacer esto todos los días. Hay que mantener una higiene en casa, sí, no todos los días, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta madre no es que necesite una limpieza impoluta porque tenga un toque de limpieza, sino es que si no hace esa rutina y se permite descansar, se permite autocuidarse, se permite dedicarse a mirar las paredes o a mirar por la ventana, empieza a conectar y conectar con él. El otro día lo leía en un libro de Anabel González, justamente, que ponía la precaución y la evitación son nuestros peores enemigos, ¿no? Efectivamente. Algo así, no exactamente esta frase, Efectivamente, pero algo así. sí. Es esta evitación, ¿no? De decir, vale, paro y veo qué me está pasando. Efectivamente. Porque da mucho miedo otra vez. Y porque nuestro pasado, como te decía al principio, ¿no? Nos han enseñado a que el pasado hay que dejarlo atrás, que bueno tía, olvídate, si ya quedó atrás. No, porque no sé de quién es esta frase, o sea, sé que la he escuchado una vez, no tengo ni idea de quién es. La humanidad está condenada a repetir su historia si no se para a leerla o algo así, o no se para a estudiar su historia. No, seguro que es muy conocida y mucha gente la conoce, pero ahora mismo no me acuerdo de quién es. Pero es verdad, esto en la persona pasa. Si tú no te paras a ver tu historia, a entenderla, a escucharla, estás condenada a repetirla. Y a repetirla en forma de patrones. ¿Cuántos amigos, cuántos conocidos tenemos de es que siempre estoy con la misma pareja? No sé qué me pasa, pero es que siempre termino en trabajos en los que el jefe es un lo que sea. Que no es culpa de la persona, no es que tú seas el culpable, pero sí que es cierto que cuando aparecen patrones conductuales o sociales muy repetidos, habla más de ti que del dónde estás, que del novio, que del trabajo, que de lo que sea. Entonces ahí estaba esa frase donde es tan importante, y como empezábamos antes, la pregunta que me has hecho de por qué la historia de vida, ¿no? Porque
es que si no la lees, si no te paras a pensar en ella, estás condenado a repetirla. Y se ve en muchas personas que van a repetirla eternamente. Y además caemos mucho como en la trampa de, bueno, es que yo soy así, o él es así, Sí. ¿no? Y quizás nos tenemos que parar más a pensar, ¿y por qué soy así? Claro, el por qué soy así y que no siempre tengo por qué ser así. Claro. O sea, que es la pregunta del millón, ¿no? Que seguro que te la han hecho como psicóloga, algún amigo te la ha tenido que hacer de, ay, Aida, ¿tú crees que mi novio va a cambiar? ¿Tú crees que la gente cambia? Que es una pregunta que odio a muerte, ¿no? Porque Pregunta trampa. claro, porque es que es pregunta trampa, o sea, es que como, sí, no, o sea, es que depende, depende de muchísimas cosas, ¿no? ¿La gente cambia? Sí, si quiere. Claro. Si quiere, si es consciente y considera que hay un sufrimiento suficiente para generar un cambio, pero si no, la gente no cambia, o sea, porque yo te diga, oye, tú ve a terapia y tú no vas a decir, Ana, pero si yo estoy bien, ¿qué me pasa? Ve a terapia que te lo digo yo, ¿no? No vas a cambiar porque yo lo diga, vas a cambiar porque tú consideres que tienes un problema por el que tienes que cambiar. Entonces, bueno, pues no sé por qué he terminado hablando de esto, pero ya sabes, Aida, que es que me enrollo y se me va una cosa a la otra. Bueno, pero todo es muy interesante, así que bienvenidos sean tu rollo siempre, evidentemente. No, por favor, a veces, bueno, Aida ya lo sabe y me conoce con todo el cariño de que es que a veces pienso que aburro a la gente hablando de todo y de nada, porque al final hablo de todo y nada y el tiempo es limitado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría poder pegarme horas hablando de 10.000 temas que se me ocurren mientras voy hablando, se me van ocurriendo más temas, pero bueno, he aprendido a hacer síntesis. Estupendo. Vale, retomando algún tema también que hablábamos antes, también hay una frase que a mí me gusta mucho, que seguro que la he perdido de ti, que es la del cuerpo lleva la cuenta. Ah, bueno, sí, ese es el título del libro de Van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta, que es un libro que recomiendo a todo el mundo, o sea, de verdad, eso me parece una obra de arte, una verdadera obra de arte, porque resume muy bien todo. Creo que resume muy bien a los Big Five del trauma, de la psicología en España, lo resumen, o sea, creo que los Big Five actuales han bebido y han aprendido de Van der Kolk. El cuerpo lleva la cuenta y me parece que es el título más acertado que le ha podido poner a este libro. ¿Por qué? Porque de verdad que el cuerpo lleva la cuenta. Y fíjate, venía trayendo en el AVE, cuando venía para acá, me ha surgido en Instagram una cosa que me ha hecho mucha gracia porque venía mucho a cuento con esto. Y es que, de esto que se pone a veces en tendencias de Instagram, ¿no? Que salen como ¿cómo era la idea? Era ¿cuánto de adulto eres? O algo así era, ¿no? Y ponía como 10 cositas, ¿no? Pues, ¿prefieres quedarte en casa antes que ir a la discoteca? Sí, ¿no? sí, Pues, sí. pues ese tipo de cosas. Y me hacía gracia porque la penúltima era vives con el colon irritado. Y me ha parecido brillante este punto, porque es una tendencia que imagino que alguien se habrá dado cuenta de ella y tal. A mí me ha surgido y le he hecho una captura de pantalla para Eva a hablar en Instagram de esto y tal, porque hemos llegado a normalizar que los adultos a día de hoy viven con el colon irritado. ¿Por qué te digo esto? Porque el cuerpo lleva la cuenta y el cuerpo te va a avisar de cuando algo no está bien. Hay una parte de medicina psicosomática que siempre tenemos muy en cuenta dentro del trauma, ¿vale? Que es el cuerpo comentando o hablando en forma de síntoma físico aquello que emocionalmente está mal. Muchas enfermedades inflamatorias, muchas enfermedades autoinmunes, respuestas cutáneas como ¿cómo se llama esto? La urticaria idiopática, son respuestas, digamos, orgánicas, naturales, que tiene el cuerpo de avisarte de que algo está mal, de que algo está fallando, ¿no? Y el tipo de enfermedad que suele surgir, aparte de que tiene un componente de predisposición genética, ¿vale? Es decir, si en tu casa todo el mundo tiene problemas de piel, pues obviamente ante una situación estresante vas a tener un problema de piel, ¿vale? Pero en otros casos donde no hay un predisponente genético tan claro, es cierto que el tipo de problema físico, el tipo de síntoma que generas, dice mucho del tipo de trauma que tienes. Entonces eso es una cosa que cuando me metí en el mundo del trauma y descubrí la medicina psicosomática me encantó y descubrí América, ¿no? Y una de las cosas, ahí sí que descubrí yo América, aunque ya estaba inventada, una de las cosas que me gustó mucho y al hilo del reel de Instagram, de ese post de Instagram, es lo del colon irritado. La parte intestinal, todo lo que viene siendo situación intestinal, intestino grueso, delgado y colon, sobre todo el colon, tienen un componente de miedo. Es decir, la persona que sostiene altos niveles de miedo y de estrés, esa respuesta física de alerta, de precaución, de huida o lucha, depende, pero normalmente huida, mantenida en el tiempo tiene una respuesta en el sistema del colon, en el intestino y sobre todo en el colon. Y a día de hoy, y hace relativamente poco, tengo varios casos de problemas de colon, de colitis ulcerosa, de enfermedad de Crohn, de colon irritable simplemente, y esa respuesta al estrés que hemos llegado a normalizar
que como el trauma no es algo que aparece todos los días o que aparece de manera recurrente, tenemos que resumirlo únicamente a actos, como decíamos, ¿no? Un 11S, un 11M, bueno, pues entonces aguantamos y el cuerpo habla, y el cuerpo te cuenta esto y te dice, pues ahora tienes una enfermedad de Crohn o un colon irritable, una colitis ulcerosa, ¿no? Y yo sé que aquí hay gente muy detractora de esto, ¿no? Y no me preocupa, pero sí que me llama mucho la atención porque, claro, la gente dice, hombre, pero ¿cómo esto te va a generar una enfermedad? No, si eso es porque tienes tú un problema previo antes. Sí, y está claro. Si tienes una predisposición genética X a problemas del sistema inmune, a problemas digestivos, problemas cardíacos, problemas de lo que sea, obviamente no te va a aparecer de la noche a la mañana. Pero ahora bien, hay una cosa llamada epigenética, que todo a contexto ambiental modifica la genética. Y esto es así. Entonces, esto es donde el cuerpo empieza a hablar. Cuando tú sometes a un cuerpo a muchos niveles de estrés, a pánico, a lo que sea, depende de qué tipo de ambiente, el cuerpo te va a reaccionar. Pero te hablo de esto como te hablo del tabaco, te hablo del alcohol, te hablo de lo que sea, ¿no? Quien vive en pleno Madrid, quien vive en el campo, pues no tienen las mismas respuestas físicas, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo, que en la época de nuestros padres y abuelos, aquí siempre me gusta utilizar mucho lo que es la pirámide de Maslow, porque creo que se entiende muy bien. La pirámide de Maslow habla, seguro que lo conocéis, de que primero tenemos que ir cubriendo ciertas necesidades básicas para ir luego accediendo a necesidades menos importantes, ¿no? Y cuando algún escalón falla, no podemos seguir subiendo, ¿no? En la época de nuestros padres, ¿por qué el trauma no existía? ¿O por qué no se hablaba de esto al menos? Porque estábamos en una época de supervivencia, donde primaba el que tus hijos comieran, que tuvieras dinero para llegar a fin de mes o llegar a cubrir necesidades mínimas, que pudieras tener higiene en casa, y por lo general era el hombre el que se encargaba de hacer esta parte más activa y la mujer se encargaba de todo el resto, ¿no? Y donde, bueno, pues no había televisión, cuando había ya era otra época, pero sobre todo lo que primaba eran ese primer y segundo escalón de Maslow. Cuando esto no está cubierto, yo no me puedo permitir ver que esto es un trauma. Yo no me puedo permitir, ¿por qué? Porque necesito sobrevivir. En estas generaciones nuevas, en nuestras generaciones más avanzadas a partir del 2000, ya empezamos a hablar de inteligencia emocional, empezamos a hablar de autocuidado, empezamos a hablar de trauma. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú y yo tenemos la suerte de que no tenemos que estar pensando en si voy a llegar a final de la semana con comida, de si, porque tienes un supermercado, tienes una cuenta bancaria que te permite en mayor o menor comodidad. Yo no hablo de una comodidad enorme, ¿no? Pero todos sabemos que en mayor o menor medida voy a llegar a fin de mes con la nevera llena. Y con agua, y con aire, y con tal. Cuando yo esto lo tengo cubierto, empiezo a darme cuenta de que, uy, hay cosas que no están bien. Que me cuesta respirar por las noches, que tengo insomnio, que tengo tal. Aquí es cuando el cuerpo se da cuenta de que ya no necesito entrar en supervivencia, pero que aún así tengo síntomas de que algo no está del todo bien. Y cuando te decía eso, ¿no? Lo del colon irritable ahora en los adultos, que me llamó mucho la atención este punto, ¿no? Cómo desde la supervivencia de nuestros padres y abuelos, ahora que estamos en un momento en el que ya no necesitamos esa supervivencia, el colon de muchos adultos está diciendo hasta aquí hemos llegado. Y como esto te podría decir un montón más de síntomas, por ejemplo, situaciones de estómago suele ser más bien rabia, tipo úlceras, problemas de acidez, todo esto va muy asociado a la rabia, problemas en las piernas o en los brazos suele ir muy asociado a la tensión o al miedo, a esa respuesta de tensión frente a algo negativo. Problemas en la piel de urticaria y ese tipo de cosas también suele ser mucho con el miedo a soltar, miedo al abandono, miedo a cierta respuesta donde el contacto está directo. ¿Por qué? Porque normalmente el apego es esta respuesta física, ¿no? Donde tocamos, donde sentimos y tal, entonces problemas en la piel suelen ir muy asociados a problemas de apego. Y como esto, mil partes, ¿no? Cada parte del cuerpo no está tan catalogado, yo creo, tan estricto, pero sí que es cierto que hay muchas partes del cuerpo que van muy asociadas a diferentes temáticas, ideas o lo que sea. Ana, es tan importante y tan interesante todo lo que siempre nos cuentas, ¿no? Que realmente cuando estamos en tus clases siempre es como, empezamos con un tema y vamos a 10 más, sí. Y que pero realmente siempre nos dejas a todos así, ¿no? Emocionados, con ganas de seguir escuchando, pero bueno, vamos a ir acotando, ¿no? Voy a ir acotando. Que ya sabes, Aida, que yo me podría pegar horas, o sea, clases de una hora las hemos convertido en 2 horas, o sea que de verdad que... Y me encantaría, pero creo que sí, no nos escucharían hasta el final. Hay que poner un límite, en todo hay que poner límites. Y creo que esta pregunta final es importante, ¿no? Porque, como sabes, este podcast está dedicado, o orientado, mejor dicho, a los profesionales, ¿vale? De la salud mental. Sí. Entonces me gustaría como que
dieras un mensaje final, ¿no? Vale. ¿Qué mensaje les dirías a los profesionales que nos estén escuchando para que se decidan, ¿no? a sensibilizarse, perdón, ante el trauma? Vale, pues... muchas cosas. ¿Cómo no? Como no, es que es el problema que tengo siempre. Primero que todo, que den la oportunidad a una formación en trauma, ¿no? Porque todo, o sea, creo que todo nuestro trabajo, da igual que sean médicos, psiquiatras, psicólogos, que si trabajas con personas en el autocuidado o en el cuidar a otras personas, creo que es innegable tener en cuenta que cualquier signo, síntoma, dolor, dificultad, X, lo que sea, es una forma, una respuesta del cuerpo a una historia. Es decir, esa persona que te trae ese dolor o esa dificultad, ese motivo de consulta, en resumen, viene de una historia. Y por lo general en esa historia hay un niño, una niña que está intentando sobrevivir, está intentando adaptarse y con unos recursos muy pocos, muy poquitos recursos, unos recursos muy escasos. Y no te hablo de económicos o sociales, te estoy hablando de meramente afectivos. ¿Qué pasa? Que si entendemos y conocemos el trauma, va a ser más fácil que yo entienda a este niño, que pueda ponerle conciencia, que pueda entender y pensar sobre por qué ha llegado hasta aquí, cómo ha llegado hasta aquí. ¿Cómo puede ser que con unos padres haciendo lo mejor que saben hacer, que es educar, con las mejores o peores ideas, pero haciendo lo que mejor creen que están haciendo para su hijo, ha llegado a tener, me da igual el motivo de consulta del que me pongas el ejemplo? Cuando llegamos a entender esto, sabemos hacer una terapia adaptada. ¿Por qué? Porque si yo te conozco y entiendo cuál es tu problema y cuáles son las cosas que te han faltado, no es que justifique tus actos, ¿no? Porque por lo general he escuchado muchas veces esto, ¿no? De que, ya, pero es que eso es justificar al paciente. No, yo no hablo de justificar, yo hablo de entenderle. Si entiendo tu historia, entiendo ese niño, qué le ha faltado, voy a tener mucho más claro de qué forma te puedo ayudar yo. Porque al final, y eso es una frase que me han escuchado decir muchísimo, lo que realmente sana a un paciente es el vínculo. Y un vínculo no está protocolizado. No hay un protocolo que te dice, protocolo de vínculos. No. Además, creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo vincular con un paciente? Yo siempre digo lo mismo, conoce su historia y mírale con esa mirada amable, con esa mirada de trauma, entendiendo que lo que le ha pasado no es normal. Me da igual que estemos hablando desde la cosa más sencilla hasta la cosa más grave. Nada de lo que te ha pasado es normal. Lo que sí que es normal es la respuesta que tienes a ese tipo de cosas. Y para terminar, quiero terminar con una frase de Anabel González que me encanta y creo que resume muy bien por qué hay que sensibilizarse a esto. Somos seres sociales, somos seres que nos criamos en sociedad, no somos plantas en medio de la carretera. Vivimos con papá, mamá, amigos, tíos, parejas, jefes, tenemos de todo. Y no hay nada más traumático en esta vida que los humanos. Con eso creo que se resume perfectamente bien el por qué creo que es tan importante sensibilizarse frente al trauma. Gracias, Ana. A ti, por favor. Gracias siempre por esta cercanía, por explicar las cosas de una manera tan clara, por prestarte a acompañarme en esta aventura. Nada, por favor. Te lo agradezco yo a ti, Aida, que hayas dado esta oportunidad, que sabes que es algo que me encanta hacer, que hablar de trauma. Creo que, en este caso a ti, ¿no? Porque has conectado con esta idea de trauma y demás, pero sobre todo lo que más me importa de esto ya no es tanto el que hable yo, el que escuchen a Anabel González, el que escuchen a cualquier profesional. Lo que más me gusta de esto es que estás dando un megáfono para que más profesionales puedan cuidar a pacientes como se merecen. No bajo un protocolo, no bajo una idea generalizada, no bajo cualquier depresión, no es la misma en ti y en mí, aunque hablemos de depresión, que es un diagnóstico generalizado. Si esto sirve para que los pacientes estén mejor cuidados y mejor atendidos, las gracias te las doy yo a ti, Aida. De verdad te lo digo, y de corazón.